Nunca imaginé que las palabras más dolorosas de mi vida vendrían de la boca de mi propio hijo. Mamá, no te quiero en mi graduación. Fue un golpe, una puñalada silenciosa que rasgó años de sacrificios, de amor incondicional y de un futuro que yo había planeado con tanto cariño. Ese día, la casa que soñaba con darle se convirtió en el escenario de mi mayor desilusión. Pero, lo que él no sabía es que aquella rechazo, cruel y fría, sería el detonante para la decisión más drástica de mi vida. Esta es la historia de cómo una madre herida encontró fuerza donde menos esperaba, y de cómo el abandono puede, paradójicamente, abrir puertas a una libertad que nunca imaginamos poseer. Prepárate para un viaje de emociones, de pérdidas y de un giro que te hará cuestionar el verdadero significado de familia y amor. ¿Desde dónde estás viendo y a qué hora? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, dale me gusta, comenta y suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos. Mi vida siempre fue un bordado de sacrificios, un tejido de renuncias cosido con los hilos invisibles del amor materno. Desde muy joven, supe que mi destino era ser madre, y cuando Lucas llegó, él llenó un vacío que yo ni siquiera sabía que existía. Recuerdo vívidamente la primera vez que lo tuve en mis brazos, ese olor a bebé, la suavidad de su piel contra la mía. En ese instante, el mundo se resumió al calor de su pequeño cuerpo y a la promesa silenciosa de un futuro que yo construiría ladrillo a ladrillo para él. Nacimos y crecimos en una casa sencilla, pero llena de historias, paredes que respiraban recuerdos. Era la casa de mis padres, de mis abuelos. Cada grieta en el mortero contaba una saga. Cada mancha en la pared de la cocina era un recordatorio de comidas ruidosas y risas. Yo había heredado ese hogar con una condición tácita, que lo mantuviera vivo, latiendo con la energía de una familia. Y lo hice. Trabajé incansablemente, a menudo en 2 empleos, para que Lucas tuviera lo que yo no tuve. Noches en vela haciendo dulces para vender, fines de semana en ferias de artesanía. Todo para asegurar que su plato estuviera lleno y que la mensualidad de la escuela llegara a tiempo. La casa, para mí, era más que paredes y un techo. Era mi proyecto de vida, la garantía de un futuro seguro para Lucas. Mi mayor sueño era reformarla, modernizarla, pero siempre manteniendo su alma antigua, y entregársela cuando fuera el momento adecuado. Visualizaba la expresión de alegría en su rostro, la gratitud en sus ojos. Sería mi herencia, no solo material, sino un legado de amor, trabajo y perseverancia. Cada centavo ahorrado iba a una discreta cuenta de ahorros, cariñosamente apodada Fondo Lucas y la Casa de los Sueños. Sin embargo, a medida que Lucas crecía, una sombra sutil comenzó a insinuarse entre nosotros. Esa dulzura infantil, la complicidad de madre e hijo, parecía dar paso a una distancia creciente. Las conversaciones disminuyeron, los abrazos se hicieron más rápidos, casi protocolares. Recuerdo un día, él aún adolescente, lo encontré en su habitación, los auriculares bloqueando el mundo. Lo llamé, y apenas apartó los ojos de la pantalla del celular. «Mamá, estoy ocupado», murmuró, sin siquiera mirarme. Esa frase, tan banal, resonó en mí como una alarma distante. Pero yo, en mi ingenuidad y en mi amor ciego, lo atribuí a la adolescencia, a la fase rebelde, a la natural necesidad de independencia. Recordaba cómo le enseñé a andar en bicicleta en el patio de aquella casa, las risas resonando entre los árboles frutales, las noches de tormenta en que se acurrucaba en mi cama, asustado por los truenos, sus primeros dibujos, pegados con orgullo en el refrigerador. Todo allí, en esas paredes, era testigo de un amor que yo creía inquebrantable. Pero el tiempo, traicionero, tejía una tela invisible de distanciamiento. Lucas comenzó a pasar más tiempo fuera, con sus amigos. Las comidas familiares se volvieron raras. Sus ojos, antes tan brillantes al mirarme, ahora parecían desenfocados, impacientes. Sentía, en lo profundo de mi pecho, una punzada de preocupación, un presentimiento que me empeñaba en ignorar. La inversión en la casa, el sueño de entregársela,
se convertía cada vez más en un refugio para esta angustia creciente. Pensaba, cuando tenga su propio hogar, cuando sienta el peso de la responsabilidad, entenderá el valor de todo esto. Me valorará. Esa era mi esperanza, mi brújula, y esa esperanza me cegó a las señales que, en retrospectiva, eran tan claras. El primer gran indicio de la herida que se abriría fue cuando comenzó a hablar de la universidad. No era sobre los estudios en sí, sino sobre la vida que él imaginaba para sí mismo. Una vida lejos, distante, sin la menor mención a la casa, a los planes que yo guardaba con tanto sigilo y cariño. La casa, mi vínculo más fuerte con su futuro, parecía ser, para él, solo un escenario del pasado, un lugar a ser dejado atrás. La distancia que se instaló entre Lucas y yo no era solo física, era una muralla silenciosa, construida ladrillo a ladrillo con su indiferencia y mi renuencia a confrontar la realidad. Me veía como una sombra en mi propia casa, moviéndome entre los recuerdos de un pasado feliz y la aridez de un presente donde cada interacción con mi hijo parecía ensayada, sin vida. Su risa, antes la melodía de mi existencia, ahora resonaba solo con sus amigos, en videollamadas que yo escuchaba desde la otra habitación, sintiéndome una intrusa en su propio universo. El abandono no llegó como un tsunami, sino como una marea que subía lentamente, engullendo mi esperanza con cada ola. Recuerdo cuando Lucas entró a la universidad. Para mí, era la culminación de tantos años de esfuerzo, la prueba de que mis sacrificios valieron la pena. Para él, parecía ser la oportunidad de liberarse. Se mudó a una residencia estudiantil, a kilómetros de distancia, y las visitas se volvieron cada vez más esporádicas. En los primeros meses, yo todavía esperaba, preparaba su comida favorita, mantenía la habitación impecable, pero las llamadas disminuyeron. Los mensajes se convirtieron en ráfagas cortas y frías. Sentía un nudo en la garganta cada vez que el teléfono sonaba y no era él. La soledad, antes una compañía ocasional, se convirtió en mi sombra constante, sentada a la mesa conmigo durante las comidas, acostada a mi lado en la cama. La peor parte no era la ausencia física, sino la ausencia emocional. Lucas estaba allí, pero no estaba. Las conversaciones, cuando ocurrían, eran superficiales, repletas de ajás y no sé de su parte. Intentaba sacar conversación sobre la universidad, sobre sus sueños, pero era como intentar sostener arena con las manos. Parecía sentir vergüenza de mí, de mi vida sencilla, de la casa que tanto cuidaba. Un día, durante una rara visita, criticó el color de las cortinas de la sala, las mismas que él había ayudado a elegir de niño. «Mamá, esta casa es tan vieja. Ya no. Va conmigo». Las palabras eran puntas de aguja, pinchando la herida abierta. Sonreí, pero por dentro, algo se hizo añicos. Los antagonistas, en mi historia, no eran villanos con cuernos y tridentes. Eran, irónicamente, las personas que Lucas comenzó a idealizar, los amigos de la universidad, con sus vidas aparentemente más sofisticadas, sus familias que, en su opinión, eran modernas y geniales. Lucas comenzó a compararlo todo, mi forma de vestir, mi profesión, incluso la comida que yo hacía. Escuchaba fragmentos de sus conversaciones telefónicas, en las que se quejaba de tener que visitarme, de tener que aguantar mis consejos anticuados. Esas revelaciones, escuchadas al azar, eran crueles, pero confirmaban mis peores miedos. Él no me veía como la madre que se desvivió, sino como un obstáculo, un vestigio de una vida que quería borrar. Psicológicamente, me sentía agotada, corroída por la tristeza y la incesante búsqueda de una explicación. Me preguntaba, ¿dónde me equivoqué? ¿Fui demasiado sobreprotectora? ¿Fui ausente? Cada recuerdo de Lucas de niño, de su rostro sonriente, era una tortura, un contraste doloroso con el joven distante y amargado en que se había convertido. Mi cuerpo también sentía el peso. Las noches eran de insomnio, la comida perdía el sabor, y un dolor constante en el pecho, como una opresión invisible, se convirtió en parte de mi día a día. Me arrastraba por la casa, la energía agotada,
la alegría de vivir reemplazada por una melancolía profunda. Intenté hablar con él, varias veces. Nos sentábamos a la mesa, y yo intentaba reavivar la llama que nos unía, pero él desviaba la mirada, manipulaba el celular, o respondía con monosílabos. Una vez, reuní todo mi valor, y pregunté, «Lucas, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás tan distante?» Él se levantó bruscamente, la silla raspando el suelo, y respondió con un tono cortante, «Mamá, no entiendes. Solo quiero tener mi vida, tomar mis decisiones. Deja de sofocarme». Sus palabras, pronunciadas con tanto desprecio, me silenciaron por completo. Yo, que había dedicado mi vida a él, era ahora el peso que quería soltar. La casa, que un día fue mi refugio y el símbolo de mi esperanza, pasó a ser el escenario de mi dolor más profundo, un monumento silencioso a mi abandono. La vida, a veces, tiene una forma peculiar de sacudirnos, de obligarnos a ver lo que el dolor nos cegó. Mi cuerpo, antes un templo de fuerza, ahora era un reflejo de mi alma agotada. Las noches en vela se volvieron rutina, y el apetito, un recuerdo distante. Fue en una de esas madrugadas de insomnio, mientras revolvía viejas cajas en el desván, que comenzó el giro. Buscaba un álbum de fotos antiguo, un consuelo en medio de la soledad, cuando mis dedos tocaron una superficie rígida e inesperada en el fondo de una caja de recuerdos de Lucas. Era una carpeta, de esas de documentos, empolvada y olvidada. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué Lucas habría guardado esto aquí? Con las manos temblorosas, abrí la carpeta. Dentro, no había fotos, ni dibujos infantiles. Había papeles, muchos papeles, contratos, recibos, extractos bancarios. Eran los documentos de la casa, los documentos de mi casa, y entre ellos, un sobre sellado, con mi caligrafía dirigido a Lucas. Para Lucas, el día de tu graduación. Con todo mi amor, mamá. Aquel sobre era la materialización de mi sueño, el testamento silencioso de años de trabajo y esperanza. Dentro, yo había puesto la escritura de la casa, ya a su nombre, y una carta, donde yo explicaba cada sacrificio, cada renuncia, y cuánto lo amaba. Una carta que él nunca leería, pues yo pretendía entregársela personalmente en aquel día tan esperado. Pero no fue solo el sobre lo que me impactó. Entre los documentos había una serie de correos electrónicos impresos. Eran intercambios de mensajes entre Lucas y su prima, Ana, una chica a la que yo siempre consideré una aliada, casi una hija. El tenor de las conversaciones me heló la sangre. Lucas se quejaba de mí, de mi insistencia en querer verlo, de mi vida sencilla que lo avergonzaba ante sus amigos. Hablaba de la casa como una carga, un regalo no deseado que lo ataría al pasado. Y Ana no solo estaba de acuerdo, sino que lo incentivaba. Tienes que librarte de eso, Lucas. Tu madre vive en el pasado. Tú mereces más. Las palabras bailaban ante mis ojos, cada una de ellas un puñal. Es tan anticuada, Ana. Me insiste en que vaya. ¿Y la casa? ¿Esa casa vieja? No quiero nada con eso. Quiero mi libertad. Con cada línea, la imagen de mi hijo, de mi dulce Lucas, se desmoronaba ante mí, revelando un extraño, un joven egoísta e ingrato. El dolor del abandono que sentía ahora se amplificaba por la traición, no solo de él, sino de Ana, en quien yo confiaba. La tensión moral que me invadió era abrumadora. Había planeado mi vida en torno a él, construido un futuro para él, y él no solo lo rechazaba, sino que se burlaba de todo ello. La casa, mi mayor tesoro, era para él un estorbo. Aquel sobre, con la escritura y la carta de amor, parecía ahora una broma cruel, un símbolo de mi propia ceguera. En ese momento, el amor que sentía por Lucas no desapareció, pero se transformó. Una llama de indignación, de justa ira, se encendió en mi pecho. La tristeza dio paso a una determinación fría. Ya no era la madre sufriente, la víctima silenciosa. Era la mujer que había trabajado incansablemente, que había soñado, y que ahora veía sus sueños pisoteados. El descubrimiento de esos documentos y correos electrónicos no fue solo una revelación sobre Lucas, fue una epifanía sobre mí misma. Me había perdido en la maternidad, en la búsqueda incesante de la felicidad de mi hijo,
olvidándome de mi propia existencia. La casa, que yo planeaba darle a él, era, en realidad, mía, mi hogar, mi refugio, mi patrimonio, y él no lo quería. A partir de ese instante, la idea de una confrontación comenzó a tomar forma en mi mente. No una confrontación de gritos y acusaciones, sino un ajuste de cuentas, silencioso, digno. No buscaba venganza, sino justicia. Justicia para la mujer que había sido, para la madre que se había sacrificado, y para la casa que había sido testigo de todo. El terreno estaba preparado. La semilla del giro había sido plantada en el suelo árido de mi desilusión, y de ella brotaría una fuerza que no sabía que poseía. La fecha de la graduación de Lucas se acercaba, y con ella, la ansiedad me consumía. Ya no era la ansiedad de la madre orgullosa que espera al hijo en el escenario, sino la de una mujer que se preparaba para un enfrentamiento. El sobre, antes un símbolo de entrega, ahora pesaba en mis manos como un veredicto. Los correos electrónicos impresos, que yo había releído incontables veces, eran mis pruebas irrefutables. No quería destruir a Lucas, pero quería que él viera la verdad, no la mía, sino la que él había construido con sus elecciones. La mañana de la graduación, no había olor a café en la casa, ni la agitación de los preparativos festivos. Había un silencio pesado, el mismo que se había instalado en mi corazón. Me puse mi mejor ropa, no para una celebración, sino para un último acto. Tomé el sobre y los papeles, sintiendo la textura áspera de la verdad en mis manos. Llegué al lugar de la graduación antes, encontrando a Lucas en medio de un grupo de amigos, Ana entre ellos. Reían, se tomaban fotos, exhalando una felicidad que parecía ajena a cualquier dolor. Mi hijo, mi sangre, parecía un extraño. Lo observé por un momento, absorbiendo la imagen del hombre en que se había convertido, y la decepción se mezcló con la tristeza. Caminé en su dirección, sintiendo la mirada de Ana sobre mí, una mezcla de sorpresa y aprensión. Lucas. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Él se giró, la sorpresa en su rostro reemplazada por una máscara de irritación. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí?» Dije que... «Sé lo que dijiste, Lucas». Lo interrumpí. La calma en mi tono lo desarmó. «Pero tenía algo importante que entregarte. Algo que, por lo visto, ya conoces». Le extendí el sobre. Sus ojos se abrieron al ver su propia caligrafía en el destinatario, y luego, los correos electrónicos, que Ana intentó disimuladamente quitar de mis manos. La miré fijamente, una mirada que decía mucho, y ella retrocedió, pálida. «Esto», continué, señalando el sobre, «era la escritura de la casa que tus abuelos me dejaron, la casa que mantuve con tanto esfuerzo, que soñaba con darte como herencia. Pero no la quieres, ¿verdad? La encuentras vieja, anticuada, una carga». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los amigos de Lucas, que antes reían, ahora nos miraban, curiosos e incómodos. Lucas estaba sin palabras, el rostro contorsionado en una mezcla de asombro y vergüenza. «Y esto», dije, levantando los correos electrónicos, «son tus palabras, Lucas, las palabras que intercambiaste con tu prima, burlándote de tu madre, de mi vida, de mi dedicación. Me llamaste obstáculo, carga, dijiste que te sofocaba, lastino de cientos ente». Palabras fueron dichas con un tono pausado, casi como un lamento, pero cargadas de un peso que lo golpeaba de lleno. Lucas abrió la boca para hablar, pero no lo dejé. «Sacrifiqué años de mi vida, mis propios sueños, para que tú tuvieras lo mejor, para que pudieras llegar a este día, a esta graduación, y lo único que pudiste pensar fue en alejarme, en borrarme de tu historia». Mis ojos encontraron los suyos. Su máscara de irritación había caído, revelando la vulnerabilidad detrás de ella. «No, estoy aquí para exigirte gratitud, Lucas. Estoy aquí para decirte que el amor no es una carga, y que la casa, que para ti era un problema, para mí era un sueño». Hice una pausa, permitiendo que mis palabras penetraran en él. «Pero el sueño cambió. La casa ahora ya no es tuya, es mía, y la vendí». La reacción fue inmediata. Lucas dio un paso atrás, como si lo hubiera abofeteado. Sus ojos se abrieron, la incredulidad estampada en su rostro. Ana se atragantó, y los amigos susurraron entre sí.
La vendí a una familia que la quería, que la amaba, que veía en ella un hogar, y no un vestigio del pasado a ser desechado. Con el dinero, comencé una nueva vida. Una vida que es solo mía, sin cargas, sin pesos. Una vida donde yo soy la protagonista de mi propia historia. Tomé el sobre y los correos electrónicos de las manos temblorosas de Lucas. Felicidades por tu graduación, Lucas. Que encuentres la libertad que tanto buscas. Yo, finalmente, encontré la mía. Di la espalda y comencé a caminar, dejando atrás el murmullo, las miradas sorprendidas, la figura estática de mi hijo. El momento de catarsis no fue en los gritos, sino en el silencio que mis palabras dejaron. No sentía ira, ni rencor. Sentía una paz profunda, una ligereza que no sabía que había perdido. Por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. Había retomado el control de mi vida, no por venganza, sino por autorrespeto. Los días que siguieron a la graduación fueron de una extraña y liberadora calma. No hubo disculpas de Lucas, ni intentos de reconciliación. El silencio que se instaló entre nosotros era diferente al anterior. No era el silencio del dolor, sino el de la aceptación. La venta de la casa, que un día fue el epicentro de mi existencia, se finalizó rápidamente. Sentí una punzada de nostalgia al ver la llave girar en la cerradura por última vez, pero era una nostalgia dulce, sin arrepentimiento. Aquella casa, que para Lucas era una carga, se convirtió, para mí, en el trampolín para una nueva vida. Con el dinero de la venta, hice lo que nunca imaginé. Compré un pasaje solo de ida a la costa, a un pequeño pueblo donde el sonido del mar calmaba el alma. No busqué lujo, sino paz. Alquilé una casita sencilla, con un balcón que daba a un jardín florido, y en lugar de lamentarme por el pasado, planté nuevas semillas. Semillas de flores, de hierbas aromáticas y, más importante, semillas de una nueva versión de mí misma. Comencé a dedicarme a un antiguo pasatiempo que había abandonado, la pintura. Los lienzos se llenaban de colores vibrantes, de paisajes marinos, de flores. Cada pincelada era un acto de autoexpresión, una forma de curar las heridas y de redescubrir a la mujer que había sido antes de convertirme solo en la madre de Lucas. Hice nuevas amistades, personas que me veían por quien yo era, no por quien había sido en relación con alguien. Aprendí a cocinar para una sola persona, a saborear el desayuno en el balcón, a observar la puesta de sol sobre el océano. Un espectáculo de tonos anaranjados y morados que me recordaba que cada fin puede ser un nuevo comienzo. La lección de vida que floreció de este viaje fue clara e innegable. El amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Durante mucho tiempo confundí el amor incondicional con la autoanulación. Me perdí en la dedicación a mi hijo, olvidando que yo también merecía ser cuidada, ser valorada. El rechazo de Lucas, por más doloroso que haya sido, fue el catalizador que me obligó a mirar hacia adentro, a reconocer mi propio valor, independientemente de lo que los demás pensaran o sintieran. Perdonar no significa olvidar el dolor, sino liberarse de él. No perdoné a Lucas por lo que hizo por él, sino por mí, para que el rencor no envenenara mi nueva vida. Aprendí que, a veces, las personas que más amamos son las que más nos hieren, y que la mayor fuerza está en aceptar esa realidad y seguir adelante, reconstruyéndonos con los pedazos de lo que quedó. Hoy, cuando me siento en mi balcón, con una taza de té, caliente en las manos, observando las flores de mi jardín mecerse con la brisa del mar, siento una profunda gratitud. Gratitud por la valentía que encontré, por la capacidad de reinventarme. La casa, que un día fue una carga para mi hijo, me dio la libertad de ser quien soy. Y esa libertad no tiene precio. La vida es un ciclo de renacer. Que mi historia sirva de inspiración para ti, que quizás estés pasando por un momento de dolor, de abandono. Recuerda, el valor de tu vida no está en la aprobación de los demás, sino en la fuerza que encuentras dentro de ti. Abraza tus heridas. Son las cicatrices de tu resiliencia. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario, dale me gusta al video y comparte con quien necesite escuchar este mensaje. Y, por supuesto,
Suscríbete al canal para no perderte más historias de superación y transformación. Tu viaje también importa.